Jorge Bernabeu, profesor de la Escuela de Caminos de la Universidad Politécnica de Madrid, y tengo conmigo hoy a Rafael Trapiello, alumno de la Escuela de Caminos, antiguo alumno de la Escuela de Caminos y fotógrafo. Bienvenido, Rafael. La verdad es que para nosotros es un verdadero placer poder tenerte entre nosotros y poder comentar y charlar sobre fotografía y la mirada de ese ingeniero que estudió en la Escuela de Caminos al territorio y al paisaje, ¿no? Te quería empezar a preguntar, Rafael, ¿por qué estudiaste Caminos? Bueno, primero de todo, gracias, Jorge, y gracias a la escuela por querer que venga a este podcast, porque la verdad pues es como algo que no me imaginaba cuando era estudiante, ¿no? Volver a la escuela y volver, digamos, para ser entrevistado, pues es una cosa que siendo lo mal estudiante que fui, no esperaba que sucediera nunca. Y esto me lleva, ¿por qué decidí? Pues no lo sé, el problema es que no lo tengo muy claro. Sí que es verdad que yo vengo de una familia de letras, mi madre es filósofa, mi padre es escritor, es un escritor muy conocido. Y digamos que yo creo que para buscar un poco una identidad propia decidí, digamos, enfocar, pues siendo todavía adolescente, que es cuando tomamos la decisión de qué carrera vamos a seguir, decidí irme por la rama de ciencias, ¿no? Y yo tenía una idea pues muy romántica del constructor de puentes y bueno, y esa vida que a lo mejor iba a ser una vida pisando terrenos indómitos que tenía que domar de alguna manera. Bueno, obviamente la realidad profesional es distinta y seguramente mis capacidades o mis skills, que se dice ahora, no eran los más adecuados para ejercer la ingeniería. Pero bueno, como uno es muy cabezón, pues acabé terminando la carrera e incluso acabé trabajando como ingeniero. Pero bueno, eso duró no mucho tiempo. Ya. Y en tu paso por la escuela, ¿recuerdas, yo qué sé, alguna asignatura o algún profesor que te marcara o que le recuerdes con especial cariño? Hay varios. Hay algunos que recuerdo con muy poco cariño, pero por ejemplo tengo muy buen recuerdo de Vicente Negro, profesor en aquel momento titular de Puertos. Yo no sé ahora mismo, me imagino que sigue en Puertos, es catedrático y contamos con él, estamos encantados. Me llevaba muy bien con él. Estaba también Ignacio Español, que ya falleció, era profesor de paisaje y bueno, era una persona con la que podía hablar mucho. De hecho, pasados pues un par de años de que terminara la carrera, me invitó a dar una clase sobre paisaje y fotografía en su asignatura. No sé, hay varios, pero sí, tengo especialmente buen recuerdo de ellos dos, ¿no? Gente que, digamos, por mi carácter pues más cercano a las bellas artes y a las humanidades, era gente como que era más sensible a ese tipo de historia, ¿no? Vicente Negro, por ejemplo, estuvo en Culturales mucho tiempo, le gustaba muchísimo la música. Yo hacía música en aquel momento, con lo cual hablamos mucho en su momento pues de aquellos años 80, cuando él estudiaba. Y bueno, Ignacio Español sabía un montón de arte, era una persona muy sensible, muy singular, pero muy inteligente, muy sensible y muy interesante, con lo cual digamos, en el perfil técnico, científico, que abunda más en la escuela, pues eran rara avis y me entendía muy bien con ellos, claro. Sí, para nosotros ha sido también un placer que vinieras hoy a clase de paisaje y cerraras un poco el círculo volviendo otra vez a la clase de Ignacio Español. En esos años, creo, además nos lo has contado también a los alumnos en clase, que dentro de Culturales empezaste a entrar en la asociación fotográfica y fue un poco pues un descubrimiento dentro del panorama que tenías en la escuela en aquel momento, ¿no? Ahí, de hecho, ahí hay un momento catártico en mi juventud y en mi vida, desde luego, que tiene que ver con varias cosas. Primero, no era muy feliz estudiando Caminos, no me gustaba especialmente. Por otra parte, antes lo he dicho, yo hacía música, pero de repente a los 20 años tuve una enfermedad del oído,
que se llama síndrome de Meniere, que me provocaba vértigos y unos zumbidos terribles que a día de hoy sigo teniendo. Afortunadamente me curaron los vértigos, pero los tinnitus, los zumbidos, los sigo teniendo. Y el caso es que tuve que dejar de tocar y de repente toda mi válvula de escape, que era la música, desaparece. Y en ese momento aparece la fotografía. Y lo que es curioso es que una disciplina que en principio había aparecido como una especie de sustituto de la música, en una cuestión de una semana me doy cuenta de que tengo un talento natural para eso, de una manera intuitiva. O sea, es como de esto, sé muy bien, porque al final la fotografía para mí es un problema, básicamente. Es decir, tú tienes que representar un mundo de 3 dimensiones en 2 y no todas las maneras valen y son eficaces, ¿no? Entonces, de alguna manera yo de manera natural sé hacer esa traducción de manera eficaz. A veces con más éxito, otras con menos, pero en general se me da bien. Entonces ese descubrimiento sucede más o menos a mitad de la carrera. Y en ese momento yo me apunto a la Asociación Fotográfica de Caminos, que sigue existiendo hoy en día, y donde me enseñan a manejar una cámara analógica, a revelar un carrete, a positivar las copias en el cuarto de revelado, utilizando los líquidos y ver emerger esa imagen latente, que es una auténtica, algo mágico. Magia, sí. Pero también tenían además una pequeña biblioteca de libros de fotografía, esencialmente catálogos, digamos retrospectivos, pero una biblioteca modesta en cuanto a la calidad de los libros que tenían, pero muy abundante, ¿no? Tenían, por ejemplo, una colección que ya se dejó prácticamente de hacer, que eran los fotobolsillos de la fábrica, que eran monográficos sobre fotógrafos españoles y fotógrafas españolas, y luego tenían algunos menos, pero también los fotoposts, que eran la versión francesa o los libros franceses en los que se inspiraron en la fábrica para hacer los fotobolsillos, que eran estos, como digo, los fotoposts, que eran de fotógrafos internacionales, que podías encontrar desde Soji Ueda hasta, no sé, Giacomelli, por ejemplo, ¿no? Entonces, digamos, esa es mi primera aproximación autodidacta, no solamente a la parte técnica de la fotografía, que era en general lo que interesaba más a mis compañeras y mis compañeros de la asociación, sino la historia de la fotografía, ¿no? O sea, como que también de manera muy clara vi que para aprender a hacer fotografía tenía que estudiar mucho la historia de la fotografía. Entonces, mi primera educación y nuclear, desde luego, fue en la escuela, sin lugar a dudas. Y ya nunca dejé de hacer fotos, estando en la carrera hasta hoy. De hecho, sin terminar la carrera empecé a tener los primeros encargos ya profesionales. Sí, sí. Bueno, luego hablamos de eso, si acaso. Perfecto, sí, sí, pero vamos, que ya, o sea, te atrapó la fotografía y seguiste enganchado a ella, no la has soltado hasta el día de hoy y completaste un poco pues el recorrido final de la carrera de ingeniero. Estaba pensando que en esa facilidad de traslación del mundo 3D al 2D, comentábamos antes que si hay una asignatura que se te daba bien es el dibujo, ¿no? Y la parte igual de esa concepción espacial y la representación que tiene, pues igual también te podía haber favorecido esa... Siempre se me dio bien, o sea, eso es cierto que, o sea, yo siempre dibujé bien, pero bueno, es verdad que seguramente porque nunca dejé de dibujar. Decía Puño, que es un ilustrador bastante conocido, que a él siempre le preguntan cuándo aprendió a dibujar y él siempre responde que cuándo dejaste tú de dibujar. La cosa es que yo no lo dejé nunca. Entonces, es verdad que yo siempre dibujaba y siempre, es decir, me gustaba como pasatiempo y era una cosa que hacía prácticamente siempre. Por otra parte, mi hermano es arquitecto, mi mujer es arquitecta, con lo cual ellos están todo el rato con el lápiz en la mano, con lo cual salgo, y encima en casa he ido a muchísimos museos, con lo cual tenía una formación visual muy fuerte. Claro, yo puedo decir que mis primeras influencias no es Cartier-Bresson, sino Velázquez, seguramente, o Goya. Es decir, es que yo me he criado desde muy pequeño viendo muchos cuadros en muchos museos del mundo. He tenido esa suerte, ¿no? Pero sí que es verdad que bueno, esa parte seguramente me ayudó y a mí el dibujo se me da bien, pero así todo la fotografía es una traducción muy específica, porque hay un ingenio ahí, que es la cámara fotográfica, que es un ingenio óptico que tiene sus propias reglas. Y es verdad
que esas reglas pueden ser muy parecidas a la pintura. De hecho, sabemos que a partir del Renacimiento prácticamente todos los pintores utilizan cámara oscura. Sí. Se sabe que Velázquez tenía cámara oscura, se sabe que Da Vinci pintaba con cámara oscura. El desenfoque, el esfumato es una cosa que aparece cuando se dan cuenta cómo se ve la realidad a través de una lente. Es decir, que no es como la vemos con los ojos, ¿no? Entonces hay una parte en la que la representación deja de ser esquemática y pasa a ser naturalista o figurativa, y muy cercana, como vemos en la lente, por el invento de la cámara oscura, ¿no? Y luego bueno, aparece la imagen fotográfica como evolución natural de todos estos artilugios técnicos, claro. Uh-huh. Y más allá, digamos, de la impresión física de la mirada o de esa... en esos últimos años de escuela creo que también conectas con un grupo de estudiantes, de amigos, de ingenieros de caminos y con tu propio hermano y pues brujuleando un poco en el territorio y en las transformaciones que ha habido, tenéis también un descubrimiento de la capacidad que puede tener la imagen para mostrar esa realidad, ¿no? Y nace, yo creo, en esa época lo que sería el germen de Nación Rotonda. Sí, Esteban García, Miguel Álvarez, mi hermano Guillermo Trapiello y yo montamos, digamos, una vez, ya habíamos sacado la carrera, pero sí que es verdad que Esteban, Miguel y yo estábamos los tres en delegación. Esteban le flipaba la geología y utilizaba mucho Google Earth para ver cosas sobre geología. De hecho, nada más sacar la carrera se hizo un máster en geológicas, por ejemplo. Y Miguel y yo, los tres éramos de urbanismo, utilizábamos ese proto Google Earth para ver cosas sobre el territorio, ¿no? Sobre desarrollos urbanos y demás, hacer un análisis fotográfico de nuestras ciudades con una herramienta muy útil, porque por primera vez las podíamos ver desde arriba. Estaban las ortofotos, pero no eran tan asequibles ni estaban al alcance de todos. Tenías que ir a pedirlas al Instituto Geográfico Nacional, a los pares de ortofotos. Tendrías que conocer además cómo estaban dispuestas esas fotos en el territorio, tenías que saber de la existencia del vuelo americano, ese tipo de cosas, ¿no? Que hoy en día ya nos dan igual porque tenemos absolutamente mapeado todo el territorio y fotografiado. Entonces, esto surge de una manera bastante bonita porque Miguel y Esteban estuvieron trabajando en Estados Unidos, estuvieron trabajando en Texas los dos. Esteban se volvió a España y a Miguel lo destinaron a Australia, a Sydney. Y el problema, claro, con Australia es que nosotros manteníamos un contacto muy regular, pero la diferencia horaria hacía que fuera imposible hacernos videollamadas, hablar por teléfono y demás. Y entonces a él se le ocurrió una cosa bastante guay, o sea, nos dijo, oye, he encontrado una herramienta en Google Earth que es la posibilidad de ver fotos históricas del mismo sitio. Es decir, yo me puedo ir a una foto del año 95, una foto de satélite, y saltar en el tiempo hasta el día de hoy, esto era el año 2011, una cosa así, y puedo ver cómo ha cambiado el territorio, ¿no? Entonces, de repente, utilizando el slide que se utilizaba para ver el antes y el después en los desastres naturales, en los terremotos, en el tsunami del 2004 se utilizaba esa herramienta también, un slider en internet muy sencillo. Podemos hacer lo mismo con cambios de uso en el suelo en España durante la burbuja inmobiliaria. Y entonces, una cosa que empezó como una broma y una manera como de estar en contacto nosotros, de repente en una mañana teníamos 50 cambios de uso de suelo, lo publicamos en redes sociales, aquella era Facebook, y se volvió completamente viral. Estalló, empezaron a publicarlo en todos los medios, entrevistas en todos los medios, fue una cosa bastante loca, pero fue muy bonito porque éramos tres colegas de la uni, mi hermano, éramos amigos, entonces nos lo tomábamos todo a broma. Entonces era muy guay porque en vez de tomarnos la cosa como muy en serio, el trabajo era lo hacíamos como buenos ingenieros que somos, es un trabajo riguroso de mapear. Al final conseguimos mapear como 1100 cambios de uso del suelo en España, es decir, la mayor base de datos de cambio de uso del suelo en España. Le hicimos 4 José Luises, como digo yo, sin ningún tipo de financiación y sin nada, simplemente porque nos molaba, ¿no? Pero sí que es verdad que nunca se nos subió a la cabeza
porque nos lo tomábamos toda broma. O sea, por ejemplo, en la primera entrevista echamos a suertes quien la hacía y el que le hiciera tenía que decir una palabra en la entrevista sí o sí. La palabra pistonudo. Tenía que soltarla en algún momento. Y me tocó a mí y la dije 2 veces. Muy bien. O sea, que hacíamos ese tipo de cosas todo el rato. Entonces nos lo tomamos todo un poco a chufla también. Sí, sí, sí. Pues la verdad es que las imágenes estas en Google Earth y su comparación, su variación en el tiempo, tienen una capacidad gráfica, o sea, potentísima, ¿no? Porque con 2 imágenes comparadas estás contando un mensaje que tiene mucho más calado, ¿no? Y esa capacidad, digamos, de que una imagen genere un discurso y una mirada que sea compartida y que se haga viral y que incluso tenga repercusión, pues salisteis en entrevistas, en la prensa y realmente ha tenido pues un recorrido muy largo, ¿no? Y todavía lo sigue teniendo, ¿no? Me parece un ejemplo extraordinario de esa capacidad que puede tener la imagen o la mirada o un discurso visual para construir una reflexión que se comparta, ¿no? Y no sé si ese puede ser un poco también el punto de partida que te impulsa en proyectos posteriores, ¿no? Porque bueno, desde luego. Yo creo que sobre todo el éxito de Nación Rotonda no está tanto en el contenido como en cómo se cuenta. Es decir, porque lo que nosotros no sabíamos más ni sabemos más de urbanismo que muchísima gente mucho más formada, que ha estudiado mucho más sobre el tema. De ninguna manera, pero lo que sí que es cierto es que supimos contarlo de una manera asequible, supimos ser capaces de hacer divulgación de algo que normalmente era un turrón, que es que a la gente no le interesaba el urbanismo, o sea, para nada. Y nosotros lo contamos de una forma divertida. Primero con esa estrategia del antes y el después, era una cosa muy visual, muy evidente, no estaban editorializadas las fotos, es decir, nosotros no nos había municipios de todos los colores políticos, es decir, ahí no, era un problema, digamos, sistémico y endémico del país, ¿no? Pero luego después empezamos a analizar más en profundidad, que es una cosa maravillosa de la foto, de las fotografías, cuando te pones a ver los detalles en las fotos, de repente aparecen nuevas lecturas y nuevos contenidos, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos a analizar esos desarrollos, de repente te das cuenta de que el tipo de desarrollo no es un desarrollo orgánico, sino que responde a una planificación muy concreta y muy interesada, ¿no? Que es, por eso nuestro proyecto se llama Nación Rotonda. ¿Por qué? Porque los proyectos, desde el leitmotiv de todos esos desarrollos urbanísticos, era la rotonda, que está pensada para facilitar el movimiento en coche. Entonces estamos hablando de desarrollos urbanos en los que desaparece el comercio, digamos, en planta baja, por ejemplo, desarrollos urbanos en los que los usos residencial y terciario están muy separados, desarrollos en los que efectivamente moverte si no es con coche es muy complicado. Entonces eso de repente tiene una dimensión política muy interesante también, ¿no? Pero luego aparte empezamos a analizar también, bueno, pues incluso lo que se hacía en esas rotondas, ¿no? Cómo convencían a los, yo qué sé, a los alcalde de turno de hacer una rotonda, pues muchas veces se dibujaba en plano un dibujito dentro de la rotonda y así queda más bonito. Pero claro, ese dibujito cuando tú lo construyes, no ves el dibujito porque tú vas a ras de suelo. Entonces, de repente tenemos una superpoblación de rotondas con dibujos loquísimos como el yin y el yang, una hélice girando o incluso la señal de rotonda en una rotonda vista desde el cielo, que a pie de tierra no lo ves, una cara sonriente. Hemos llegado a ver un smiley en una rotonda desde el aire, que está en Tres Cantos, aquí al lado. En fin, y de repente, mediante ese contenido, la gente es capaz de entender la importancia del problema. Si tú partes de una tesis o con un lenguaje más riguroso seguramente, pero más científico, excluyes de la ecuación a mucha gente y haces que el problema no tenga la repercusión que necesita, ¿no? O sea, nosotros no te digo que cambiáramos
las dimensiones de una rotonda. Nosotros denunciamos que una rotonda se estaba haciendo en el Cañaveral, cabía el Bernabéu entero y sobraba espacio para los coches, para aparcar los coches. La constructora, la promotora salió diciendo que lo que está en internet es mentira. Pero eso son las fotos de Google, ¿cómo va a ser mentira, no? Bueno, pues de repente cambiaron las dimensiones de esa rotonda y las redujeron bastante, además. Con lo cual, bueno, pues al final tener un alcance elevado pues permite que puedas sensibilizar a la población y hacer pequeños cambios. No vas a cambiar el sistema, ni muchísimo menos, pero sí, por lo menos, introducir pequeños cambios, ¿no? Entonces, eso fue un aprendizaje pues muy bestia para el resto de proyectos en los que yo me embarco, ¿no? Sobre todo porque además también teníamos ideas muy locas. Yo dije, yo quiero hacer un fotolibro con este proyecto, ¿no? Yo recuerdo que los demás decían, pero tú estás loco, ¿quién va a querer comprar esto, no? Hicimos una campaña de crowdfunding y fue la campaña de crowdfunding más exitosa de ese momento. Recaudamos como 30.000 euros cuando estábamos pidiendo 5.000. En fin, o sea, el otro día, o sea, cosas como muy locas, ¿no? O sea, el otro día un amigo mío, el marido de mi prima, es uruguayo y me dijo, ¿sabes que en Uruguay sois súper conocidos? Yo, ¿qué dices? Y dice, sí, en la Facultad de Arquitectura de Uruguay les pues flipa vuestro proyecto y me han pedido que se encuentren un libro que está agotadísimo, es una pena, que a ver si les puedo llevar uno porque es que les flipa, no sé qué, son cosas como muy flipantes, ¿no? Entonces, pues hacer esto como desde el salón de tu casa y con herramientas muy básicas, pues te devuelve un poco la fe en el mundo, ¿no? También decir, oye, pues es posible hacer grandes cosas con medios muy exiguos, o sea que es bastante guay. Al final, fíjate, con esa imagen estáis cambiando una realidad, ¿no? En este caso de la rotonda. Todo este proyecto además está en torno al año 2011 o 2012, que era el contexto, pues, claro, post-crisis. ¿Qué hacemos con estos espacios? Porque se construyó, o sea, partíamos del momento en que España construía más casas que Francia y Alemania juntas, o que Italia y Alemania juntas. Y eso era un motivo de orgullo. Básicamente alcanzamos los criterios de convergencia para entrar en el euro construyendo a muerte. El problema es que el exceso de expectativas, porque tenemos un sistema de financiación en los ayuntamientos muy singular, y es que los ayuntamientos no cobran impuestos más allá del impuesto de basuras, me parece. Entonces, ¿cómo consigue pasta un ayuntamiento para hacer las mejoras que tiene que hacer, como el polideportivo o el centro cultural o el centro de mayores? Pues básicamente lo hace a través de la recalificación de terrenos. Es decir, el 10% del aprovechamiento urbanístico va a las arcas del ayuntamiento. Entonces, a todos los ayuntamientos les interesaba hacer ampliaciones urbanísticas en sus municipios, ¿no? Y sobre todo un tipo de ampliaciones que es, el vecino lo ha hecho así, le ha ido guay, yo lo hago igual, ¿no? Es decir, este ha hecho un polígono industrial, yo hago otro. Entonces, ¿qué pasó? Que pegados unos al lado de otros tenemos muchísimos desarrollos que por un exceso de expectativas en el año 2008 se paralizan y se quedan vacíos. A día de hoy, muchísimos de ellos siguen sin llenarse de viviendas. Y hay muchos de ellos que no tienen una sola vivienda construida. Entonces, eso nos da la magnitud del problema. Han pasado, pues eso, 15 años 17, y seguimos con los desarrollos urbanísticos vacíos. Así es, por eso es una muy buena advertencia para no volver a repetir esos mismos errores, ¿no? Los que pues inevitablemente volvemos a caer como si fuera nuevamente un motor impulsivo para volver a crear así es. Y cuando te enfrentas a algún proyecto ya tuyo individual fotográfico, que tienes muchos relación en tu trabajo también con temas territoriales y temas de patrimonio, esos temas, ¿cómo llegas a ellos? Y hay algo de mirada de ingeniero en la manera de representar esos lugares o esos territorios. A ver, llego a ellos un poco pues como por el sentir general. O sea, digamos que yo en 2018 hicimos Jonás Belillo un proyecto que se llama Fuera es Paraíso,
sobre el cambio climático en España, que digamos llegas a él, a ese tema llegas pues porque hay... Es una realidad. Es una realidad, sí, ¿no? Sí. Es una realidad propia de nuestro tiempo. O sea, a mí no me interesa... no me interesan otros temas, o a lo mejor de repente yo no puedo hablar sobre igualdad de género pues porque no es el tema que me compete a mí, y creo que hay personas que lo van a hacer muchísimo mejor que yo. No es mi tema, ni tengo la autoridad, ni tengo... pero bueno, entonces claro, mi formación de ingeniero hace que toda la parte de territorio y relación del ser humano con el territorio me resulte mucho más natural, ¿no? Entonces siempre desde el principio es casi como la piedra angular de mi trabajo, un ser humano en su relación con el territorio, siempre. Entonces, pues los temas van saliendo así, de alguna manera. Me trabajo sobre el cambio climático, sobre las crisis, digamos, de despoblamiento también en España, pero también de repente he trabajado sobre territorios, sobre memoria, por ejemplo. Memoria relacionada con el territorio, pero también la memoria del Gulag, por ejemplo. Y ahora mismo estoy trabajando sobre identidad nacional y cómo se construye, que más asociado al territorio es imposible, ¿no? Lo que pasa que creo que luego las imágenes no se construyen, o no sé qué influencia tiene mi formación ingeniero en cómo construyo las imágenes. Yo creo que ahí sí que hay un desarrollo mucho más humanístico, o mi influencia tiende a ser más humanística que científica. Sí que es verdad que los análisis muchas veces que yo hago son científicos, lo que te decía, que para mí una fotografía es una traducción de un mundo en 3 dimensiones a 2, es un problema que se tiene que resolver y que no siempre funciona. Muchas veces todos hemos oído hablar, por ejemplo, eso de que la cámara engorda, ¿no? Pues es verdad. La cámara, sobre todo cuando tú haces un retrato, utilizas un teleobjetivo, el teleobjetivo aplana mucho y tiende a ensanchar una cara. Por eso las modelos, sobre todo las modelos de fotografía, son mujeres y hombres bastante delgados, porque la cámara les va a ensanchar. Sin embargo, digamos, en la vida digamos, real, la vida en 3 dimensiones, no son gente que a lo mejor te puedan parecer un canon de belleza determinado. ¿Por qué están ahí? Porque ellos funcionan muy bien en esa traducción, porque al final tú lo que haces es una representación del mundo. Entonces, esa parte sí es técnica, pero el cómo lo haces, ahí hay muchas referencias humanísticas, eso es más la harina de otro costal. En tu representación, digamos, del territorio en esos temas, sin lugar a dudas, hay una mirada propia y una propuesta poética, ¿no? En muchos casos y en muchos temas. Y simbólica. En cómo los abordas, y simbólica también, ¿no? En tus diversos proyectos, ¿qué parte, digamos, personal añades a esa mirada? ¿Hay, digamos, una búsqueda fundamentalmente formal o hay un cierto mensaje o un hilo conductor de tus distintos proyectos? Bueno, yo creo que el hilo conductor no lo sé ver ni yo. Seguramente lo haya, y la gente puede ver una evolución más o menos natural en mi trabajo, pero porque procuro... Soy de los que piensa que yo voy a hacer un trabajo solamente, o sea, lo voy a hacer bien, realmente bien, si el tema sobre el que trabajo me interesa de verdad. O sea, si algo no me interesa demasiado, no voy a poner ni mucho cuidado ni mucha atención. Entonces, tengo la suerte de trabajar en asuntos que me interesan de verdad el tiempo que estoy trabajando en ellos. Sí que es verdad que, como dice un amigo, los proyectos no se acaban, se abandonan. Es decir, cuando ya no puedes más, pasas a otro, ¿no? Es un poco... y yo he funcionado así, de esa manera. Lo que pasa es que como soy esa parte sí, muy ingeniero, sí me gusta más o menos intentar terminar las cosas. Es decir, que no que se queden así en medio de la nada. Pero bueno, sí que es verdad que bueno, sucede esto, ¿no? Que uno tiene su propia mirada, uno tiene su manera de contar. Hombre, yo aspiro a tener, a ser autor, es decir, yo no soy un fotógrafo que desaparezca
en sus imágenes. Intento, sí que es verdad y lo reconozco, que se me reconozca en las imágenes que hago. ¿Por qué? Porque no creo que... o sea, no creo en la fotografía documental, en la fotografía como testigo de la verdad o testigo del mundo, porque eso es una construcción que ya se ha demostrado. Claro, ya sabemos que eso es falso. En el momento en que yo elijo un trocito de realidad y no todo lo demás, ya estoy tomando una decisión tremendamente subjetiva. Por tanto, al final yo lo que estoy haciendo es un ensayo con mi firma sobre un determinado tema. A la gente le interesará más o menos si he sido riguroso o no, si me considero una persona honesta o no. Pero igual que nos pasa con escritores y con directores de cine, ¿no? Que, o sea, a mí me interesa esta escritora Anna Applebaum porque tiene un rigor contando la historia del Gulag que me la creo. Sin embargo, hay otros pseudo historiadores de los que no me fío mucho porque no son muy rigurosos y por tanto pues no tienen mucho valor para mí, ¿no? Entonces yo aspiro un poco a eso, a que la gente que siga mi trabajo lo siga porque le parezca que mi trabajo es honesto y identifique tu forma de ver y tu forma de contar. Y ya está. Hay un proyecto muy bonito en el que participaste, que es el de Misión Región, en el que pues, un conjunto de fotógrafos muy amplio, creo que erais más de 30, documentasteis la región de Madrid con unas instrucciones bastante precisas, pero manteníais esa autoría propia y personal con esa mirada, entiendo, específica, ¿no? de autor, de alguna manera. Sí, yo creo que ese proyecto, que efectivamente fue un proyecto precioso y que, digamos, ahora mismo pertenece a la Comunidad de Madrid, es un patrimonio de todos los madrileños y me parece pues una maravilla, es decir, una misión fotográfica que se hacía antiguamente en España en el siglo XIX, se dejó de hacer después, pero que en Francia durante todo el siglo XX se han hecho y bueno, son unos documentos maravillosos de cómo ha ido cambiando su país, ¿no? Pues aquí no se hacían. Entonces de repente la Comunidad de Madrid decide hacer esto. De hecho fue David Rejano, que es un funcionario, el que convence a los políticos de la necesidad de hacer este trabajo. Y fue un auténtico éxito de repente darse cuenta de que tú estás haciendo un trabajo no para ahora, sino que va a coger mucho valor dentro de 30, 40, 50 años, cuando se vea cómo ha cambiado nuestro territorio en medio siglo, ¿no? Y eso es un auténtico, o sea, cuando vemos las fotos de la FSA, de la Farm Security Administration, fotos de Walker Evans, fotos de Dorothea Lange en una misión fotográfica en Estados Unidos después de la crisis del 29, pues algo similar es lo que se ha hecho aquí, ¿no? Y entonces de repente es una cosa muy guay. Es verdad que el director, el comisario artístico de ese trabajo, que es Paco Gómez, que es muy muy amigo mío, él le habría gustado que hubiéramos desaparecido un poco más como fotógrafos, que nuestra autoría se hubiera diluido. Yo creo que se intentó y se consiguió bastante, pero al final se nos acaba reconociendo, inevitablemente, porque yo qué sé, a mí me tira un paisaje más onírico y de repente pues hay compañeras que, yo qué sé, se me ocurre Ana Amado, que a lo mejor es un poquito menos lírica que yo, pero también es flipante, o yo qué sé, o Jorge López Saguar tiene una manera de mirar el territorio urbano flipante. Es que yo qué sé, cada uno al final nos va a salir nuestro oficio, nuestra manera de mirar, quieras o no quieras, ¿no? Pero sí se intentó que fuera una mirada más homogénea, o sea, como si fuéramos un solo ojo, las 33 compañeras y compañeros, fuéramos un solo ojo fotografiando cada distrito y cada pueblo de la Comunidad de Madrid. Y bueno, a lo mejor no salió perfecto, pero salió bastante bien, la verdad. No, vamos, es un trabajo muy atractivo. Es precioso. Hay que decir que Paco Gómez es también ingeniero de caminos. No sé si hay una conexión entre la ingeniería y la fotografía. Bueno, a mí me hace mucha gracia porque Paco, cuando yo
yo estaba todavía estudiando la carrera, Paco estaba trabajando en el laboratorio de Juanma Castro Prieto, que es por otra parte como o sea, es mi padrín, mi mentor, se puede decir. Es como mi maestro fotográfico, y Paco estaba currando allí, y de repente mi padre fue por allí, por el laboratorio de Castro, coincidió con Paco y le dijo: Paco, no, yo soy ingeniero, tal. Ah, pues yo tengo un ingeniero, un hijo que también estudia ingeniería de caminos y también le gusta la fotografía, no te lo voy a presentar nunca porque quiero que acabe la carrera. Claro. Y Paco siempre me lo recuerda, que le contaba, bueno, pues al final le conocí y es uno de mis mejores amigos desde hace, pues eso, 20 años o 20 y pico años. Sí, sí. ¿Y cómo progresaste con tu formación como fotógrafo? ¿Has sido más autodidacta o has sido durante un desarrollo? He sido autodidacta. Sí, la parte técnica al final la aprendes, o sea, quiero decir, sea como sea, ¿no? O sea, en aquel momento no había tutoriales en YouTube, pero sí me compré libros, por ejemplo, para el retoque fotográfico, pues acabé comprándome unos libros para aprender a hacerlo, ¿no? Pero luego vas conociendo compañeros. A mí sí me interesaba mucho tener amigos fotógrafos, pues pasaba mucho por el estudio de Castro, el laboratorio de Castro Prieto, y le veía retocar y veía cómo él hacía, le pedía consejos a Paco Gómez, después a Juan Balbuena, entonces a todo el colectivo No Foto. Les tenía a ellos como referencia. Ellos eran pues seguramente el colectivo de fotografía más importante que ha habido en España, y vamos, yo habría dado un brazo cuando empecé a hacer fotos primero porque me hablaran y luego en algún momento entrar a formar parte, y acabé entrando finalmente ya en el estadio final del colectivo. Acabé entrando, pero aprendí mucho de todos ellos y de todas ellas, porque en ese momento había escuelas, pero yo le pregunté un día a Paco: oye, yo sé, EFTI, por ejemplo, que ha desaparecido hace relativamente poco, pregunté: ¿merece la pena? Y dice: mira, tú tienes ya todos los conocimientos fotográficos y cultura fotográfica. La escuela te puede servir para conectarte con gente que le interese el medio fotográfico, pero tú ya conoces a la gente, con lo cual no tiene ningún sentido. Y entonces le hice caso y jamás estudié, pero el caso es que llevo dando clases de fotografía y lenguaje fotográfico desde hace 10 años, o sea que entiendo que mal no me enseñé. Algo tienes que contar. No me enseñaron, sí. ¿Y qué tipo de técnicas fotográficas empleas o has empleado o te sientes más cómodo con? Pues de nuevo ha ido variando. Siempre he trabajado desde luego con fotografía digital y al principio especialmente porque fue un gran avance para democratizar la fotografía, es decir, algo que era puedes hacer fotos gratis, por así decirlo. Tenías que comprarte la cámara, sí, pero podías hacer todas las fotos que quisieras, no tenías que gastarte dinero en carretes, revelarlas. Entonces eso era, pues obviamente, muy cómodo, y he trabajado muchísimo en digital. También he hecho encargos y trabajos personales con analógico, pero hace ya muchos años que no. Lo que pasa que en estos últimos 4 o 5 años a mí, digamos, hay una parte como que está cambiando, o que ha cambiado de hecho, ¿no? Que es la fotografía siempre se ha considerado el patito feo del mundo del arte. Se consideraba que la fotografía casi que no era arte, no tenía valor, porque una copia fotográfica podía ser reproducida infinitas veces, ¿no? Decía Walter Benjamin, que era la autoridad en este aspecto, que la fotografía perdía el aura que tenía la obra de arte, ¿no? Precisamente en cada reproducción. Bueno, pues en cierto modo lo que yo estoy haciendo es intentar recuperar ese aura en la imagen fotográfica, ¿no? Y reconectarla con la pintura como heredera. Básicamente la fotografía es la heredera de la pintura figurativa, y hemos perdido ese link y ese respeto que incluso los pintores impresionistas tenían por la fotografía, y lo estoy tratando de recuperar, y lo hago básicamente haciendo copias únicas. ¿Cómo se hacen estas copias únicas? Pues estoy utilizando sistemas contemporáneos de transferencia de imágenes sobre superficies no convencionales, donde normalmente no vemos fotografías, como puede ser, por ejemplo, una placa de mármol que tiene sus vetas y por tanto es irreproducible. No soy capaz de
digamos, de volver a hacer dos placas iguales. Por ejemplo, sobre espejos, en los que también la transferencia deja una impronta personal en cada uno de ellos, con sus máculas, sus pequeños defectos que no son reproducibles. O, por ejemplo, sobre placas de cobre con pátinas artesanales, pátinas de óxido que son caprichosas y que tampoco puedes sacar dos iguales, ¿no? De esa manera recuperamos, digamos, me muevo más en lo que la gente entiende como artes visuales, pero mi trabajo es tremendamente fotográfico y reivindica la fotografía como una manera de hacer arte que está a la altura de artes más valorados como la pintura o la escultura. Sí, sí. Decía también Benjamin que en la foto aparece también un elemento muy importante que es el pie de foto, ¿no? O de alguna manera la explicación o el discurso que sitúa la foto en el momento que se ha hecho. Que en esa reproducción tuya única estás explicitando de alguna manera también esa posición en la que tú quieres formar parte en la fotografía, ¿no? Y te quería preguntar por qué mensaje o qué pie de foto puedes tener en tus proyectos más personales, ¿no? ¿Qué es lo que... ¿Cómo los definiría? Eso es. Bueno, como te decía, o sea, yo creo que hay una doble búsqueda, o sea, seguir trabajando con el ser humano y el territorio, que es lo que más me interesa, una mirada poética sobre la relación del ser humano con el territorio, también con la memoria, y luego también una poesía en la materialidad. Hay una búsqueda ahora mismo como muy... Lo que pasa que definir mi trabajo, o sea, lo puedo definir, ¿no? Pero es verdad que yo es que hago lo que más me gusta. Entonces, para mí, o sea, yo básicamente soy una persona que disfruta muchísimo de todo el proceso, y yo creo que eso se nota mucho en el resultado. Para mí tiene interés, obviamente, pero bueno, no sabría decirte, pues yo soy así, porque es que he sido fotógrafo documental antes y ahora ya no lo soy. No eres fijo, estás igual mañana estoy transformándote, es un proceso en el que... Y por lo que te decía, porque no puedo estar a lo mejor demasiado tiempo haciendo la misma cosa porque me canso, entonces, y me aburro. O sea, si no habría seguido haciendo Nación Rotonda desde entonces, ¿no? Y no lo hago porque ya está, o sea, ya fue una fase, ya se terminó y la disfruté muchísimo. Pero ahora estoy en otra cosa, ¿no? Que estoy disfrutando mucho también. Claro. Entonces, mañana, pues no tengo ni idea. Pero seguramente todo lo que haga tendrá relación con el ser humano y con el territorio, segurísimo. Sí, sí. Porque obviamente es lo que más me interesa y me ha interesado siempre. O sea que... En la forma de documentarte que tienes, sigues manejando un Google Earth y investigando los lugares que vas a visitar y preparando tu viaje al territorio, pues desde casi con las mismas herramientas también que al principio, ¿no? Claro, yo también creo que los tiempos han cambiado mucho con respecto a la generación predecesora de fotógrafas y fotógrafos. En aquel momento... pues básicamente había muchos más hombres que mujeres de entrada haciendo fotos, y las mujeres se quedaban en casa cuidando a los niños. Ahora yo soy padre y a mí no me gusta ser un padre ausente, con lo cual a mí no me gusta irme de viaje mucho tiempo. ¿Qué implica esto? Que la preparación de un viaje, cuando antes a lo mejor un viaje podían ser 3 semanas, un mes entero, yo no me quiero ir un mes de mi casa. O sea, no me parece justo ni para mi hija, ni para mi mujer, ni para mí tampoco, en el fondo. Entonces, al final, la fase de preparación es muy importante. La localización previa a la fase de producción es muy intensa. Entonces, hago una investigación sobre el territorio a través de Google Earth muy fuerte, de tal manera que eso me ayuda luego a ser muy eficaz cuando estoy y perder muy poco tiempo. De la misma manera, antes lo comentábamos también, yo utilizo la inteligencia artificial generativa en mis fotos muy frecuentemente, porque si yo, por ejemplo, me voy al claustro de la iglesia de Toledo, por ejemplo, y lo quiero fotografiar para mi último proyecto, claro, el problema que yo tengo es que yo llego allí y eso está lleno de gente, pero yo lo quiero sacar vacío. Entonces tengo 2 opciones. Una, esperarme a que se vacíe,
con lo cual puede ser media hora, 3/4 de hora, una hora o 3, sí. O un día entero, perfectamente respetable, ¿eh? Para el que tenga el tiempo y la paciencia, fenomenal. O puedo utilizar la IA generativa. Y yo es lo que hago, ya sé tomar las fotografías para borrarme los elementos que no me interesan. Es más, muchas veces para conseguir una temporalidad en las fotos, quito todos los elementos contemporáneos. Por ejemplo, cámaras de vigilancia, volardos ¿no? de estos de separación para que no te acerques a las paredes. Este tipo de cosas me las cargo y no tengo ningún problema. Lo digo, claro, pero porque yo lo que estoy buscando es una imagen simbólica, una representación de una fotografía. Es siempre una representación, una interpretación de... Lo es, pero que no pretendo que sea un documento, no pretendo que se tome como algo cierto, lo pretendo simplemente que se tome como una representación. Y a mí eso, esa manera de trabajar me ahorra tiempo, y para mí el tiempo es más tiempo en mi casa, en el fondo, más eficacia a la hora de trabajar. Es decir, yo en un viaje a lo mejor puedo hacerme, si hago un viaje por la península, por ejemplo, viendo cosas de patrimonio, pues de repente me puedo hacer 8 o 10 localizaciones, puedo volverme a casa con 8 o 10 imágenes que están bien. Si no hiciera ese trabajo, necesitaría muchísimo más tiempo. Lo tendría que ir viendo cada cosa, yendo a cada pueblo y a ver qué me encuentro. Y de repente pues necesito el triple de tiempo o 4 veces el tiempo. Y además que esto es una cosa que yo, que tengo demostrada con compañeros con los que he trabajado, que no trabajan de esta manera y tienen que invertir 3 veces más tiempo que yo. Sí, sí. Y es así de claro. Entonces, por eso hago una labor tan... Claro, el entrenamiento que tuvimos en Acción Rotonda, mapeando toda España e identificando cosas desde las fotos por satélite, pues me ha permitido pues eso, poder trabajar, poder ser muy eficaz a la hora de planificar el trabajo y por tanto invertir menos tiempo en las salidas y hacer, por una parte, hacer más a lo largo del año, pero de tiempo más reducido, ¿no? O sea, yo por ejemplo siempre digo una cosa, que en el fondo yo sí estoy fuera de casa unos 2 meses al año, pero me voy un día. O sea, cuando he trabajado en España me voy un día muy temprano y vuelvo por la noche. Ese día es asumible digamos, en la labor, o sea, compaginarlo con la crianza, por ejemplo. Lo que no es asumible es cogerme 2 meses. Claro, seguidos. Más las vacaciones luego. Sí, en cada salida, por muy planificada que la tengas, seguro que encuentras un hallazgo insospechado. Siempre. Y alguna sorpresa. Siempre, yo creo que es un 50-50, más o menos. Te pasa, o sea, que hay cosas que llevas muy organizadas, pero hay sorpresas todo el rato. Pero esas cuentas, pero claro, si vas sin las cosas organizadas, te encuentras las sorpresas, pero tú vuelves con la mitad de fotos, o con un tercio. Sí. Entonces hay que hacer el trabajo previo. También te ayuda mucho a conocer bien el territorio. O sea, hacer esa exploración primero te ayuda mucho a hacerte una idea qué es lo que te vas a encontrar, cómo son las carreteras, cuánto vas a tardar en ciertos desplazamientos, es que eso ayuda un montón. El viaje siempre empieza con una buena planificación, ¿no? Claro, para mí sí, desde luego. Sí. ¿Y alguna recomendación para estudiantes, alumnas o alumnos de la Escuela de Caminos con inquietudes creativas para estimular esa capacidad creativa o incluso poética desde dentro de la ingeniería o desde fuera? Que lo hagan, o sea, que no dejen nunca de ser creativos. Yo creo que además el futuro de la humanidad pasa por la creatividad. Con la aparición de las inteligencias artificiales estamos viendo que los trabajos que realmente peligran son aquellos que no son creativos. Son aquellos trabajos en los que una inteligencia artificial lo puede hacer perfectamente. Ahora, cuando tienes que hacer algo creativo es cuando necesitas... y en ese sentido es una revolución, parece a la revolución industrial, es un poco lo que se vivió con los ingenieros del 18 y del 19, con la ilustración, es un reto. Es decir, ahora los nuevos ingenieros no tienen, en mi opinión, no tienen que ser instrumentos, sino que tienen que ser creativos. Esa va a ser la clave. Y es verdad que durante muchos años, en la última mitad del siglo XX, se ha denostado mucho la creatividad en el mundo de las ciencias aplicadas, y creo que es un error, porque realmente
ahí es donde está nuestro futuro, sin lugar a dudas. Sí, sí, estupendo mensaje que suscribo y subrayo para que quede bien claro el valor del ingeniero hoy y del ingeniero del futuro. Tiene que ser esa capacidad creativa que la ingeniería también la tiene mucho. Rafael, una pregunta para que orientes a los alumnos que están en último curso de grado o de máster, que están pensando en su futuro profesional inmediato, basado en la experiencia, en tu experiencia que has pasado por esas mismas aulas, ¿qué le dirías? ¿Qué recomendación le harías? Pues casi la mejor recomendación es que no hay ninguna decisión irreversible salvo tener hijos. Y esa es una cosa muy importante porque te quita mucha presión. Es decir, que no tengan miedo de probar trabajos y si no les gustan, que cambien, que no hay nada definitivo, que la vida da muchas vueltas y que de repente yo cuando terminé empecé a trabajar de ingeniero, pensaba que igual ese era mi futuro. Es cierto que yo una noche cerré los ojos, o sea, me dormí y de repente soñé que me iba a despertar con 60 años en el mismo trabajo y me dio una ansiedad que no veas, y fue cuando decidí cambiar, ¿no? Que sean valientes también, es decir, que si hay algo que les gusta mucho y tienen una pasión, que no piensen en nada más que en seguir a por ella, que no tiene por qué ser un disparate, que estamos formados además, no solamente como ingenieros, sino como personas capaces de ser estratégicas, de resolver problemas de todo tipo, de ser muy resilientes, que no tengan miedo, que experimenten, que prueben y sobre todo que se quiten presión, que es la única decisión irreversible en la vida es tener hijos. Todo lo demás, afortunadamente, podemos volver atrás. Bueno, estupendo consejo, ¿eh? Seguro que lo seguirán todos. O no, pero bueno, también me parece bien. Pues muchísimas gracias, Rafael. Casi una última pregunta ya para terminar. ¿Qué desearías fotografiar? O sea, una fotografía soñada. ¿Qué desearía fotografiar? Pues te diría que todo el mundo. O sea, un imposible. O sea, quiero decir, me gustaría tener la oportunidad, o sea, no es tanto, no soy un coleccionista de imágenes, es decir, que no me interesa, como decía Winogrand, hacer fotografías porque quiero ver cómo se ve el mundo en fotografías, no me interesa tanto eso, a mí me interesa representar, y hay muchas cosas que no fotografío, aun siendo muy hermosas, porque no me interesan para lo que estoy contando, pero la fotografía me ha permitido viajar a sitios increíbles y tener una vida absolutamente dichosa y muy increíble. Entonces yo quiero seguir, o sea, me gustaría que me llevara a todo el mundo. De momento, a corto plazo, espero que me lleve por unos cuantos países más del norte de África y de Europa para fotografiar esos territorios en el proyecto que estoy trabajando sobre identidad nacional. Pero vamos, es que lo que fuera, o sea, pero es verdad que siempre relacionado con el paisaje, el territorio, una mirada reposada y un viaje tranquilo. O sea, no soy para nada un fotógrafo de acción, de conflicto o algo así, todo lo contrario. O sea, busco la belleza, eso es un poco lo que me mueve. Bueno, bonito movimiento y fantástico deseo de futuro. Pues ojalá sea así y ya sabes dónde está tu casa y tu escuela para siempre. Un placer, pues espero que muchas veces, porque ha sido un gustazo. Claro que sí. Muy bien, muchas gracias.